Portugal no es diferente. Su origen no está en documentos firmados en mesas de negociación, sino en el fragor del combate, en las cargas de caballería y en la sangre derramada en campos de batalla. Pero, ¿cómo comenzó esta historia? Para responder, debemos viajar a una época en la que la península ibérica era un tablero de ajedrez de reinos, tribus y ejércitos enfrentándose sin descanso. Desde el comienzo de los tiempos, la guerra han surgido de los conflictos. Imperios han caído y civilizaciones han nacido en medio de las llamas de la guerra. Portugal es un claro ejemplo de ello. Si retrocedemos en la historia, encontramos que la península ibérica nunca fue un lugar pacífico. Los romanos conquistaron estas tierras tras largas campañas contra tribus locales como los celtas y los íberos. Luego, los visigodos, un pueblo germánico, tomaron el control tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero, lejos de establecer una era de estabilidad, los visigodos se vieron atrapados en constantes luchas internas, dejando la puerta abierta para la próxima gran invasión. Y así llegamos al año 711, una fecha que cambiaría para siempre la historia de la península. Un ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y en cuestión de pocos años tomó casi toda la región. Los visigodos, divididos y debilitados, no pudieron resistir. Con la llegada del Islam, nuevas costumbres, leyes y estructuras de 1906, poder transformaron el territorio, pero algo quedó latente en aquellos que aún se identificaban con la antigua fe cristiana: la resistencia. A lo largo de los siglos, los cristianos que no aceptaron la dominación musulmana comenzaron a organizarse en los rincones más alejados de la península, principalmente en las montañas del norte. De ahí surgirían los reinos que eventualmente desafiarían el dominio islámico. Pero la lucha no sería fácil. Imagínate vivir en un lugar donde la guerra nunca termina. Esa era la península ibérica en la Edad Media. No pasaba un siglo sin que nuevas batallas estallaran, nuevos reinos nacieran y otros fueran destruidos. Todo era una lucha constante por el poder y la supervivencia. Cuando los musulmanes tomaron la península en el siglo VIII, establecieron un sistema de gobierno llamado Al-Andalus, que combinaba una estructura administrativa avanzada con una sociedad multicultural. Pero no todo era armonía. Aunque algunos cristianos y judíos convivieron con los musulmanes, las diferencias religiosas y los impuestos impuestos a los no musulmanes, dhimis, generaron descontento. Mientras tanto, al norte de la península, pequeños reinos cristianos comenzaron a recuperar territorios. Asturias, León y Castilla crecieron poco a poco, ganando batallas en lo que más tarde se llamaría la Reconquista. Pero la lucha no era solo entre cristianos y musulmanes. También había conflictos internos entre los propios cristianos. Y aquí es donde entra en escena el condado portucalense, la semilla de lo que algún día sería Portugal. Este pequeño condado nació dentro del Reino de León, pero su destino era ser mucho más que una simple provincia. En sus tierras, un linaje de guerreros y estrategas comenzaría a forjar la independencia. El condado portucalense surgió como una recompensa. Durante las luchas de los reyes cristianos contra los musulmanes, los monarcas solían premiar a los nobles más leales con tierras. Así, a finales del siglo XI, el rey Alfonso VI de León otorgó el condado de Portugal a Enrique de Borgoña, un caballero francés que había llegado a la península como cruzado. Enrique no perdió el tiempo. Comenzó a organizar su condado con la mentalidad de quien no solo administra, sino de quien busca expandir su poder. Casado con Teresa de León, la hija ilegítima del rey de León,
Tenía aspiraciones de grandeza. Sin embargo, su muerte en 1112 dejó el control del condado en manos de su esposa, Teresa. Y aquí la historia toma un giro inesperado. Teresa gobernó con autoridad, pero no de la manera que los nobles portugueses esperaban. Se alió con la nobleza gallega y comenzó a tratar al condado de Portugal como una extensión de Galicia. Esto no sentó bien entre los portugueses, quienes empezaban a desarrollar un sentido de identidad propio. En medio de esta tensión, apareció un joven noble dispuesto a desafiar a su propia madre, Afonso Enríquez. Afonso Enríquez no era un simple noble. Desde muy joven, entendió que el destino de Portugal no podía estar ligado a Galicia. Mientras su madre fortalecía su relación con los gallegos, los nobles portugueses veían en él una esperanza de independencia. Y así, en 1128, con apenas 14 años, Afonso Enríquez se levantó en armas contra su propia madre en la batalla de São Mamede. El enfrentamiento fue brutal. De un lado, Teresa y sus aliados gallegos. Del otro, Afonso Enríquez y los nobles portugueses. La batalla terminó con la derrota de Teresa y la consolidación del joven Afonso como el líder indiscutible de Portugal. Su madre fue exiliada y Portugal quedó bajo el mando de un gobernante decidido a hacerlo un reino independiente. Este fue el primer gran paso hacia la independencia, pero aún quedaba mucho por hacer. Portugal seguía siendo parte de León y, los musulmanes aún dominaban grandes partes de la península. Para lograr su objetivo, Afonso Enríquez tenía que demostrar que Portugal podía ser un reino por derecho propio, y para ello necesitaría una victoria legendaria. Afonso Enríquez sabía que la clave para la independencia de Portugal no estaba en la política, sino en la guerra. Un gobernante no es un verdadero rey sin victorias en el campo de batalla. Así que, después de asegurar su poder dentro del condado, dirigió su atención hacia el sur, hacia los dominios musulmanes. Durante años, atacó fortalezas, expandió sus territorios y demostró ser un líder militar formidable. Sin embargo, sabía que para legitimar su reinado necesitaba una gran victoria. Y esa oportunidad llegaría en 1139, en un lugar que se convertiría en leyenda, la batalla de Ourique. Pero, ¿realmente ocurrió esa batalla como nos la cuentan? ¿Fue una gran victoria militar o una historia inflada para justificar la independencia de Portugal? Para descubrirlo, debemos adentrarnos en la próxima parte de nuestra historia. ¿Es un milagro lo que hace a un rey o es la guerra? Portugal había recorrido un largo camino, desde ser un condado más dentro del Reino de León hasta convertirse en un territorio con identidad propia bajo el mando de Afonso Enríquez. Pero en el siglo XII, la independencia no se conseguía con palabras. Se necesitaba la espada, y Afonso lo sabía mejor que nadie. Para que Portugal fuera reconocido como un reino, necesitaba una gran victoria, una batalla que quedara grabada en la historia y que demostrara sin ninguna duda que su gobierno era legítimo. Esa batalla fue Urique. Afonso Enríquez no era un hombre que esperara las oportunidades, él las creaba. Desde que tomó el control del condado portucalense, se dedicó a expandir su territorio, enfrentándose tanto a los musulmanes en el sur como a los reyes cristianos, que aún lo veían como un vasallo rebelde. Pero no podía simplemente declarar la independencia, necesitaba justificar su derecho a gobernar. Necesitaba una gran batalla que lo pusiera en el mismo nivel que los reyes de León y Castilla. Para ello, dirigió su atención hacia los dominios musulmanes al sur de Portugal, donde las fuerzas almorávides controlaban amplias regiones. Los almorávides eran guerreros formidables, fanáticos religiosos que habían llegado desde el norte de África
para reforzar el dominio islámico en la península. Eran temidos por su ferocidad y su disciplina militar. Afonso sabía que enfrentarse a ellos era arriesgado, pero también sabía que si vencía, su nombre quedaría para siempre en la historia. Así, en el año 1139, las tropas portuguesas avanzaron hacia el sur, hacia un lugar que sería recordado durante siglos: Ourique. Dicen que los grandes héroes no solo ganan batallas, sino que también construyen leyendas. Y la batalla de Ourique es una de las más legendarias en la historia de Portugal. Según los relatos medievales, Afonso Enríquez se encontró con un ejército musulmán 5 veces mayor que el suyo. Era una batalla imposible de ganar. La desesperación se extendía entre sus tropas. Pero entonces ocurrió lo inexplicable. Según la tradición, en la víspera de la batalla, Afonso tuvo una visión. Se dice que Cristo mismo se le apareció y le prometió la victoria, asegurándole que él y su pueblo estaban destinados a grandes cosas. Inspirado por esta visión, Afonso reorganizó a sus tropas y las llevó al combate con una ferocidad imparable. Lo que ocurrió después no está del todo claro. Algunos historiadores creen que la batalla fue más una serie de escaramuzas que un gran enfrentamiento. Otros sostienen que fue una victoria estratégica contra una coalición de líderes musulmanes locales. Lo cierto es que tras Ourique, Afonso Enríquez se sintió con el derecho de proclamarse rey, y eso cambió todo. Aquí está la cuestión: ¿fue Ourique realmente una batalla decisiva o solo una excusa política para declarar la independencia de Portugal? Los documentos contemporáneos no son claros. No hay registros detallados que confirmen que 5 reyes musulmanes fueron derrotados en un solo día. Pero eso no importa. Lo que importa es que la historia de Ourique se convirtió en un símbolo de que Portugal tenía el favor divino. Para la mentalidad medieval, esto era crucial. No bastaba con ganar batallas. Se necesitaba una justificación religiosa y moral para gobernar. Ourique no solo le dio a Afonso Enríquez una victoria en el campo de batalla, sino que le otorgó la legitimidad que necesitaba. Tras la batalla, sus hombres lo proclamaron rey de Portugal. Ya no era un conde rebelde, era un monarca, y con ese título, Portugal dio el primer paso para separarse de León y establecerse como un reino independiente. Pero una cosa era que Afonso Enríquez se llamara rey, y otra muy distinta era que los demás lo reconocieran como tal. Los reyes de León y Castilla no estaban contentos. Desde su perspectiva, Portugal seguía siendo un territorio bajo su dominio. No podían permitir que un simple conde se convirtiera en rey sin consecuencias. Durante años, Afonso tuvo que luchar no solo contra los musulmanes, sino también contra sus antiguos aliados cristianos, que intentaban mantenerlo bajo su control. Sin embargo, Afonso tenía un plan. Sabía que, si quería reconocimiento internacional, necesitaba el apoyo más poderoso de la época: la Iglesia Católica. En la Edad Media, el Papa tenía un enorme poder sobre los reinos cristianos. Un rey podía luchar en el campo de batalla todo lo que quisiera, pero sin la bendición papal, su reinado nunca sería completamente legítimo. Afonso trabajó incansablemente para obtener el reconocimiento del Papa, enviando emisarios a Roma y asegurándose de que su lucha fuera vista como una guerra santa contra los musulmanes. Finalmente, en 1143, con la firma del Tratado de Zamora, el rey de León aceptó la existencia de Portugal como un reino independiente, pero la verdadera confirmación llegó en 1179, cuando el Papa Alejandro III emitió una bula papal reconociendo oficialmente a Portugal
como un reino bajo la protección de la Iglesia. La independencia de Portugal estaba asegurada, pero la guerra no había terminado. Un reino nace con una victoria o con la capacidad de defenderse y expandirse. Afonso Enríquez había conseguido lo impensable. Derrotó a su madre, venció en Ourique y se proclamó rey de Portugal. Pero había una gran diferencia entre ser llamado rey y ser reconocido como tal. Las guerras no habían terminado. Ni los musulmanes, ni los reinos cristianos vecinos estaban dispuestos a aceptar la existencia de un Portugal independiente sin luchar. Portugal había nacido, sí, pero todavía tenía que demostrar que podía sobrevivir, y para eso debía seguir luchando. Ser rey no significaba gobernar en paz. Afonso Enríquez había logrado que León reconociera su independencia en 1143 con el Tratado de Zamora. Pero en la práctica, Portugal seguía siendo un reino en construcción, rodeado de enemigos. Los musulmanes aún dominaban gran parte del sur de la península ibérica, aunque su poder había disminuido desde la llegada de los almorávides y más tarde los almohades. Todavía eran una amenaza real para los reinos cristianos. Afonso entendió que si Portugal quería existir, no podía simplemente defenderse, tenía que expandirse. Por otro lado, su relación con los otros reinos cristianos no era del todo estable. León, Castilla y Aragón también estaban inmersos en la Reconquista, y no siempre veían con buenos ojos la presencia de un nuevo reino independiente en la península. Portugal tenía que jugar el delicado juego de la diplomacia, haciendo alianzas con unos y combatiendo contra otros, según las circunstancias. Para consolidar su poder, Afonso necesitaba más que victorias en el campo de batalla. Necesitaba el respaldo de una institución que en la Edad Media era aún más poderosa que los ejércitos, la Iglesia Católica. En la Edad Media, ningún reino podía existir sin la bendición papal. La autoridad del Papa era la última palabra en la legitimidad de un monarca. Afonso Enríquez sabía que, si quería garantizar la independencia de Portugal, debía obtener el reconocimiento de Roma. Desde 1143, Afonso había estado en contacto con la Iglesia, buscando ser reconocido como un reino cristiano independiente. Pero no bastaba con pedirlo. Se necesitaba demostrar que Portugal era un bastión de la fe, un defensor del cristianismo contra el Islam. Para ello, Afonso promovió una imagen de rey cruzado, un monarca que dedicaba su vida a la lucha contra los musulmanes. La Iglesia vio en Portugal una oportunidad estratégica. Un reino cristiano fuerte en el oeste de la península podía ayudar en la lucha contra el Islam y expandir la influencia papal. Finalmente, en 1179, el Papa Alejandro III emitió la bula Manifestis Probatum, en la que reconocía oficialmente a Portugal como un reino independiente bajo la protección de la Santa Sede. Fue la confirmación definitiva de que Portugal había nacido como un Estado soberano. Pero la independencia oficial no significaba que Portugal estuviera a salvo. Las guerras contra los musulmanes aún no habían terminado. Con el reconocimiento papal asegurado, Afonso Enríquez volvió a concentrarse en su objetivo principal: expandir Portugal. Para eso, debía conquistar los territorios musulmanes al sur del reino. Durante la segunda mitad del siglo XII, Afonso y sus sucesores lanzaron múltiples campañas contra los musulmanes, tomando ciudades estratégicas como Santarém, 1147, y Lisboa, 1147, en una de las campañas más decisivas de la historia de Portugal. La conquista de Lisboa fue particularmente crucial. La ciudad era una de las más importantes del Al-Ándalus y tenía una gran importancia comercial y estratégica. Para capturarla, Afonso recurrió a la ayuda de cruzados extranjeros que pasaban por Portugal rumbo a Tierra Santa.
La combinación de fuerzas portuguesas y europeas permitió la captura de la ciudad tras un duro asedio. Con cada victoria, Portugal crecía, pero aún quedaba un último obstáculo: el dominio musulmán en el Algarve, al sur del país. El Algarve, la última gran región bajo control musulmán en lo que hoy es Portugal, era un territorio difícil de tomar. No solo estaba bien defendido, sino que también contaba con el apoyo de los almohades, una nueva dinastía islámica que había llegado desde el norte de África para intentar frenar la reconquista. Las guerras fueron largas y sangrientas. Durante décadas, los portugueses intentaron avanzar, enfrentándose a una resistencia feroz. Fue solo en 1249, bajo el reinado de Afonso III, que el Algarve fue finalmente conquistado. La caída del Algarve marcó el fin del dominio musulmán en Portugal. Con la expulsión de los últimos gobernantes islámicos, las fronteras del reino quedaron definidas. Y lo más impresionante, esas fronteras han permanecido prácticamente inalteradas hasta la actualidad, convirtiendo a Portugal en uno de los países con los límites más estables de Europa. Pero aunque las guerras con los musulmanes habían terminado, Portugal aún tenía desafíos por delante. Con la conquista del Algarve, Portugal se convirtió en el primer reino de Europa con fronteras definidas y estables. Mientras otros países aún estaban en proceso de formación, Portugal ya tenía un territorio consolidado, una monarquía fuerte y un gobierno centralizado. Esto le permitió desarrollar una identidad nacional única. A diferencia de otros reinos de la península ibérica que aún estaban divididos o en conflicto, Portugal podía concentrarse en el crecimiento económico, la exploración marítima y la expansión de su influencia. En el siglo siguiente, Portugal no solo se estableció como un reino sólido, sino que también comenzó a mirar más allá de sus fronteras. Con el tiempo, se convertiría en una de las mayores potencias marítimas del mundo, dando inicio a la era de los descubrimientos